11:11 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio para hablar en esta ocasión, en este jueves 10 del 10, con Héctor Martínez, y que vamos a hablar en esta ocasión coincidiendo con este Día de la Salud Mental. Héctor, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, nada, aquí otra vez de vuelta con vosotros, que ya os he echado de menos. Y bueno, pues hoy es un día muy importante, como has comentado, es el Día de la Salud Mental, así que bueno, vamos a hablar un poco de salud mental hoy. Pues Héctor, antes de nada, vamos a sentar las bases. ¿Qué es esto de la salud mental? Que es una cuestión que desde hace algún tiempo se viene dando la importancia que tiene. Sí, bueno, la salud mental es el estado de bienestar psicológico, emocional y social, y es la capacidad de afrontar adversidades que puede tener cada persona. Y después, pues obviamente hay algo siempre que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental, que eso es lo más importante. Y yo destacaría sobre todo el manejo del estrés, porque el estrés es una enfermedad que está a la orden del día, digamos que es... yo creo la más peligrosa y la más común en esta sociedad, porque es silenciosa, parece que no pasa nada, estamos tolerando unos niveles de estrés muy altos y luego pues de repente un día tenemos ansiedad o esto desencadena otra enfermedad y nos impide tener esa salud mental de la que estamos hablando. ¿Cómo ha evolucionado la sensación de la sociedad en cuanto a la importancia de la salud mental en estos últimos años? Sí, yo creo que durante los últimos años ha crecido mucho la visibilidad en torno a la salud mental y se ha eliminado también el tabú, que había un tabú importante, yo creo, en torno a la psicología en general, porque antes, yo creo que la gente relacionaba el ir al psicólogo como tener un problema y a ver qué iban a pensar los demás, ¿no? Lo relacionaban a estar enfermos y a sobre todo ese tabú por qué podrían pensar los demás. Yo creo que hoy en día esa barrera ya se ha eliminado, quizás no en todos los países, pero por lo menos en España y en muchos países sí que hemos avanzado en ese sentido y ya está normalizado, está muy integrado el ir al psicólogo y sobre todo como un apoyo, una ayuda que te puede servir. Y bueno, yo creo que destacar eso también, la importancia de eliminar esa barrera, ese tópico que teníamos antes de, ir al psicólogo parece que es un problema o que yo tengo un problema y entonces estoy enfermo. Se relacionaba muchas veces a estar loco, ¿no? Que esa palabra no me gusta, obviamente, porque siempre un trastorno se puede tratar. Hay algunos que es verdad que no tienen cura, pero siempre los más graves a través de la medicación y de la terapia pues pueden mejorar, se puede por lo menos mantener, estabilizar o mejorar. Entonces siempre vamos a poder hacer algo para hacer frente a ese trastorno, problema, inquietud o enfermedad. Así que yo creo que es muy importante eliminar esa antigua concepción que teníamos acerca de la salud mental y no hay ningún problema en ir al psicólogo, al contrario, podemos encontrar soluciones y mejorar o solucionar este problema. ¿Dónde dirías que están, cuáles son los puntos más importantes a la hora de hablar de salud mental? ¿En qué debemos enfocarnos? Sí, para la salud mental, para cuidarla, hay muchas cosas muy cotidianas y que a veces también descuidamos automáticamente, que son importantes y que no solo están relacionadas con la salud mental, sino con la física también, como es el deporte, la alimentación y el descanso. Estas tres cosas son muy importantes también para salud mental, porque debemos entender que, por ejemplo, si no dormimos bien, esto nos puede ocasionar trastornos del sueño, nos puede ocasionar estrés, falta de atención, de concentración. Nuestro cerebro luego, por lo tanto, podemos perder memoria también. Podemos tener dificultades, ¿no? Y luego, pues como digo, también esos trastornos relacionados con el sueño o el estrés. Así que simplemente con un buen descanso ya estamos haciendo mucho por nuestra salud mental. Luego la buena alimentación también influye y el deporte, porque con el deporte, por ejemplo, estamos regulando el cortisol, la hormona responsable del estrés, entonces también estamos controlando en cierta medida el estrés. Y luego, por otro lado, lo que hemos comentado otras veces también, pues la relajación, el mindfulness o la meditación, eso es importantísimo, es la principal herramienta para manejar el estrés. Es algo que muchas veces también a lo mejor lo asociamos con cierto escepticismo al budismo o a algo que es ajeno a nosotros o que es, digamos, muy complicado de llevar a cabo, ¿no? Y es lo más sencillo del mundo, simplemente es centrarse en la respiración, respirar lenta y profundamente. Y cuando nos distraigamos con los pensamientos, otra vez volvemos a centrarnos en la respiración. Entonces, simplemente haciendo esto ya estamos haciendo muchísimo por nuestra salud mental. Lo que pasa es que es una práctica diaria que deberíamos, yo creo, todos llevar a cabo.
Y en fin, esas son cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental, son algunas de las cosas que podemos hacer importantes. ¿Qué le diríamos a todas esas personas que de una manera consciente o a veces inconsciente como que no sé, no decir insultan, pero como que desprecian a la gente que tiene problemas de salud mental, en este caso pues depresiones y estrés y de ese estilo con comentarios tipo pues esos que hace falta que salgan más, ¿no? Como dejando a un lado o no sé si decir incluso ridiculizar, ¿no? La enfermedad o el estado que pueda sentir una persona. Hablamos de pues, depresiones, hablamos de estrés, hablamos de ansiedad, hablamos de esos estados mentales que ahora están tan en boca. Sí, bueno, lo primero de todo yo creo que intentaría comprender la situación de esa persona. Lo primero, tener empatía, que eso es fundamental, porque cuando hacemos un comentario de este tipo lo hacemos desde nuestra visión, nuestra postura y desde el egocentrismo y desde el egoísmo, ¿no? Entonces no estamos poniéndonos en el lugar de la otra persona ni comprendiendo lo que está sufriendo o atravesando esa persona en ese momento, y muchas veces estamos viéndolo como una concepción absoluta e irrevocable, y eso es un error, porque a lo mejor ya estamos catalogando a una persona como enfermo por tener depresión, por ejemplo, o por tener ansiedad. Y son, digamos, trastornos que se pueden tratar y tienen una solución. Podemos ponerle fin también a esto, ¿no? Aunque en algunas depresiones pues sean crónicas o pueda reaparecer después, pero siempre se va a poder hacer algo, como estamos diciendo. Entonces, lo primero que recomendaría es tener empatía y pensar en esas personas, en lo que están atravesando y pensar también antes de hablar, ¿no? Porque muchas veces hacemos juicios automáticos sin pensar en nada, sin pensar en la gente, sin pensar en las consecuencias y ni siquiera pensando en lo que estamos diciendo en ese momento, porque muchas veces si luego nos paramos a analizar lo que hemos dicho, como tú dices, estabas hablando de ridiculizar a esa persona a través de un insulto o de un juicio, pero resulta ridículo luego si analizamos nosotros lo que hemos dicho, si por ejemplo lo escribimos sobre un papel, luego ahí podríamos tomar conciencia de lo que hemos dicho. Entonces, en este caso, para mí el sentido del ridículo sería la inversa, ¿no? Que muchas veces sería ridículo hacer un juicio sobre una persona que está atravesando un mal momento y nosotros no comprendemos la situación porque por egoísmo o por automatismo no queremos comprenderlo o no nos importa. Entonces recomendaría tener un poco más de empatía. Es un camino difícil, hay gente que nos encontramos, ¿no? que ridiculizan o menosprecian a una persona porque está pasando un momento complicado o que quizá no vive ningún momento complicado. Lo típico de pues tienes trabajo, tienes familia, tienes salud, todo, tienes dinero, en fin, ¿por qué estás deprimido? Si es una cuestión, o sea, tratar de explicar, ¿no? De por qué una persona puede estar deprimida si tiene todo lo que en principio una persona necesita. Claro, pero ¿qué necesita una persona? Porque las necesidades al final creo que está claro que hay unas necesidades, por ejemplo, fisiológicas, unas necesidades de seguridad, o lo de la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces parece que si tenemos lo que tú dices, ¿no? Pues familia, trabajo, dinero, salud incluso, ¿no? Parece que todo debería estar bien, pero luego nuestro mundo interno es mucho más complejo. Entonces nosotros vivimos las cosas de una forma que nadie entiende igual que nosotros. Entonces para nosotros un pequeño problema puede ser enorme, dependiendo de la visión que tengamos nosotros de ese problema y de lo que estemos haciendo para afrontar ese problema también y de cómo nos afecta, pues muchas veces si miramos a los demás, lo que dicen los demás, compararnos con los demás creo que hay muchos factores externos e internos que están influyendo en el problema que tenemos. Entonces desde fuera hacer un juicio es algo muy superficial y que no es acertado porque no conocemos las circunstancias de esa persona. Entonces intentaría más comprender primero a esa persona a través de la empatía y no emitir juicios rápidos y gratuitos que lo único que van a hacer es empeorar el problema de esa persona o no van a mejorar desde luego la situación. ¿Cuáles serían las primeras señales de que necesitamos que nos echen un cable, Héctor? ¿Cuándo deberíamos pensar que igual deberíamos ir a terapia? Cuando sentimos que nosotros no podemos solucionar ese problema solos o estamos encerrados, por ejemplo, y no queremos pedirle ayuda a otras personas. Porque a veces es verdad que otras personas hasta cierto punto, o muchas veces incluso completamente, nos pueden ayudar a solucionar una situación complicada para nosotros. Pero cuando nosotros sentimos que no podemos hacer frente a un problema o que nos cuesta mucho hacer frente a un problema o sentimos que podríamos mejorar tal vez con
pues eso, a través de una conversación o a través de ciertas herramientas, ¿no? Que nos puede proporcionar a lo mejor en este caso un psicólogo o una psicóloga, pues creo que sería una señal, un indicio, ¿no? El no poder hacer frente, el sentir que nosotros en ese momento de nuestra vida, y no es algo, como decimos, absoluto ni eterno, de hecho es simplemente un episodio o un momento de nuestra vida en el que pues por ciertas circunstancias se nos está haciendo más difícil y, como hemos dicho, pues no hay nada malo, ningún problema en pedir ayuda, ¿no? Porque muchas veces eso todavía yo creo que en algunos casos se identifica con la debilidad. Sobre todo, ya no es por hacer un juicio respecto al género, pero es cierto que muchas veces los hombres sí que tienen más esa tendencia de yo puedo con todo, ¿no? Incluso simplemente por la testosterona, a lo mejor por ese instinto, ¿no? Por esas hormonas de yo soy muy fuerte y entonces puedo con todo, pero la fortaleza física no tiene nada que ver con la fortaleza mental. Yo creo que muchas veces la gente eso lo confunde. Yo voy al gimnasio, soy muy fuerte, entonces puedo con todo. No, porque emocionalmente a lo mejor eres muy débil. Entonces yo creo que en la salud mental también lo que haría sería fortalecer esa fuerza emocional, esa capacidad de controlar nuestras emociones y hacer frente a la adversidad. Y cuando vamos al gimnasio, pues eso lo estamos trabajando cero. Entonces creo que hay que hacer un trabajo por las dos líneas, o lo que decían de Imen sana corpore sano, por ejemplo, ¿no? El trabajar el cuerpo y la mente, ¿no? Y muchas veces el cuerpo al final, pues hay otros trastornos relacionados también con el gimnasio, la vigorexia, etcétera, como el darle, porque como estamos en una sociedad muy superficial, parece que es verdad que por otro lado está el tema de la salud mental a través de redes sociales y la toma de conciencia, eso está muy bien, ¿no? Pero por otro lado también tenemos ese afán por ir al gimnasio, por demostrar que estéticamente nosotros pues somos también que tenemos unos estándares, ¿no? Que parece que hoy se nos exige mucho también a nivel físico, ¿no? Que hay una competencia incluso a nivel laboral o a nivel social a través de las redes sociales por mostrar esa imagen, ¿no? Entonces eso nos puede hacer mucho daño, porque yo lo estoy viendo al final. Si nos fijamos en el patrón estético de muchas personas, hay muchas personas muy similares y que necesitan un nivel de exigencia muy alto o maquillarse excesivamente, de llevar el pelo de una forma, etcétera, o de vestirse de una forma. Y yo creo que eso nos puede hacer mucho daño a nivel de salud mental, tarde o temprano. Más pronto que tarde, sobre todo si tomamos conciencia, pues antes, ¿no? Así que nada, pues cuidaría estas cosas también, que creo que son importantes. Y ya para terminar, Héctor, en caso de que sintamos que necesitamos, ¿no? Con esos signos que nos acabas de decir, que necesitamos que nos echen un cable, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué debemos hacer? Llamamos a un teléfono, acudimos a un centro de salud, vamos directamente a un psicóloga con el que tengamos confianza para hablar y ver qué nos puede recomendar o qué nos recomienda. ¿Por dónde podríamos empezar? El primer paso creo que sería hablarlo con alguien de nuestro entorno. Eso es muy importante, porque ahí ya estamos teniendo una conversación acerca de nosotros, acerca de cómo nos sentimos. Entonces yo me apoyaría siempre en las personas cercanas y de mi confianza. Eso sería lo primero. Y luego, pues esas personas probablemente refuercen la idea y nos apoyen para dar el paso de ir al psicólogo. Y pues obviamente tenemos la sanidad pública y la privada. Lamentablemente la sanidad pública funciona muy mal, sobre todo a nivel de psicología. Es cierto que los médicos también están saturados y también funciona mal, pero no todo el mundo se puede permitir, desgraciadamente, ir al psicólogo privado, así que bueno, pues tenemos estas dos opciones que ojalá todo el mundo pudiera ir y se lo pudiera permitir, o pudiera por lo menos tener cita a tiempo en la sanidad pública, pero desgraciadamente el mundo no es perfecto y bueno, pero el primer paso sería, yo creo, hablarlo con alguien de nuestro entorno, hablar sobre la situación, y el segundo, pues ir al psicólogo si nosotros seguimos sin poder hacer frente a ese problema. Pues Héctor, no sé si quieres añadir algo más al respecto de este día. Bueno, creo que es un día importante. Hay ciertos días, se celebran días mundiales a veces sin ton ni son, de días que, cosas que a lo mejor son importantes para una minoría o que simplemente pues parece que hay un día mundial para todo, ¿no? Pero creo que hoy realmente es un día muy importante, no porque yo sea psicólogo, sino que creo que la salud mental es importante para todos, objetivamente. Y bueno, pues recalcar esa importancia de la salud mental y animar a la gente a que cuide la salud mental, a que se cuide no solo físicamente, sino
sino también emocionalmente, porque el bienestar psicológico depende de nuestras emociones, de cómo manejemos nuestras emociones. Eso hay muchas personas que todavía no lo ven, ¿no? Si yo soy capaz de controlar muy bien mis emociones, al final controlo también mis pensamientos, porque las emociones lo que hacen es cambiar los pensamientos y parece que soy yo, pero tengo que entender cómo funciona el proceso. Entonces, si mis emociones están cambiando, van a alterar también mis pensamientos y mi visión de la realidad en ese momento. Entonces, lo que debería hacer es salir de ahí cuanto antes para volver al estado de bienestar. Y muchas veces ese estado de bienestar no se alcanza. ¿Por qué? Porque las emociones no lo están impidiendo o los problemas no lo están impidiendo. Entonces siempre debemos enfocarnos en hacer frente al problema y luego al mismo tiempo también trabajar nuestras emociones. Esas dos cosas son importantes. Pues Héctor, recuérdanos dónde se te puede encontrar en caso de necesitar tus servicios. Sí, estoy en la calle Joaquín Chapaprieta, 26B, junto a Correos, y también los oyentes pueden localizarme en Google poniendo psicólogo Héctor Martínez. Pues Héctor Martínez, en el Día de la Salud Mental, muchísimas gracias por estar aquí en Torrevieja Radio. Vale, muchas gracias a ti, Rafa. Hasta luego.